a que oremos, pidiendo la dirección de nuestro Señor para dar tiempo a nuestro estudio o tiempo de enseñanza que tendremos esta noche. Padre, queremos venir delante de tu presencia porque reconocemos que en este ejercicio del estudio de tu Escritura necesitamos, Señor, de tu guía, de tu dirección, de la sabiduría que proviene de lo alto, del trabajo del ministerio del Espíritu Santo a través de nosotros para aplicar la palabra, y no solamente para aplicarla, sino para entenderla, hacer interpretaciones, aplicaciones, entender lo que le enseñaste a hombres hace muchísimo tiempo y ver cómo eso nos habla acerca de quién eres tú, acerca de cómo es tu carácter, acerca de qué es lo que piensas sobre diferentes temas. Pero en una enseñanza el apóstol Pablo nos dijo que las cosas espirituales que hay en tu palabra pues deben discernirse o entenderse con el Espíritu, porque a través de la sabiduría humana el hombre no te conoció. Por eso estamos aquí, por eso estamos aquí en oración, por eso estamos delante de tu presencia para rogar que el Espíritu nos ayude a atender a estas cosas espirituales y que tú seas dando palabra a tu pueblo, a tu congregación, conforme a la necesidad de cada uno y de acuerdo al momento o la situación particular que cada hermano atraviese. Rogamos eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, una de las cosas que creo que me da mucha tranquilidad o me gusta mucho al momento de pararme aquí en el púlpito, y creo que es una de las cosas que brinda seguridad a todos los que tenemos la oportunidad de compartir desde acá, es que, hermanos, cualquier otro método de comunicación que el ser humano quiera utilizar, o cualquier otro método para comunicar algo, dar a entender algo o impactar la vida de alguna persona que el ser humano quiere utilizar, requiere de la persona que se para aquí enfrente que componga, inspiración, creatividad, ¿sí? Lo encontramos, por ejemplo, en medios de comunicación como el arte, la música, conferencias, bueno, oradores, lo que sea. Son personas que necesitan componer, necesitan encontrar una inspiración, necesitan crear, necesitan buscar la manera de cómo presentar lo que quieren presentar de forma creativa, de forma que impacte, y eso demanda de ellos composición, ¿no? Un sentido de creatividad. Nosotros los que nos paramos aquí no tenemos ese peso, porque no tenemos que componer nada, porque no tenemos que crear nada, porque no tenemos que buscar la manera de cómo impacta un público y cómo vende un mensaje. No, da tranquilidad porque el Señor compuso todo, porque es su palabra, porque Él es el creativo aquí y simplemente nosotros comunicamos aquello que Él ya creó, aquellas maravillas que ya hizo, y a través de eso hallamos nosotros edificación en nuestra vida. Creo que quería iniciar de esta manera compartiendo ese pensamiento que siempre me da mucha seguridad cuando me paro aquí, porque he estado pensando últimamente en el tema de la manipulación de las emociones y cómo se tiende a utilizar por diferentes personas y bajo diferentes contextos el hecho de manipular las emociones. Recuerdo, a manera de ejemplo, para introducirnos o que todos estemos como pensando en lo mismo, recuerdo el 2019, no sé si se acuerdan ustedes, noviembre del 2019 tuvo lugar en Cali un suceso bastante difícil para muchos. Hubo unas revueltas en la ciudad, hubieron unas manifestaciones, y entonces unos vándalos empezaron a saquear centros comerciales. No
No sé si se acuerdan de la noticia. Entonces se metieron al Éxito y la gente salía con televisores, con hornos microondas y saqueaban de todo y habían manifestaciones. La ciudad, digamos que se sumió en un caos, un desespero, un miedo. Y para ese tiempo hubo una noche en la que se empezaron a meter a conjuntos residenciales en el sur de Cali. No sé si recuerdan los videos filtrados. Y llegó un momento en el que se filtraron mensajes por WhatsApp, por redes sociales y decían, estos delincuentes supuestamente, en la madrugada de tal día a las 5 de la mañana nos vamos a meter a tales conjuntos. Y mandaban la lista, ¿no? Y la gente esperando, pues, los delincuentes, y muchos se armaron con armas, palos, lo que fuera, ¿no? Y muestran hasta la gente entre los vecinos haciendo turno de vigía, esperando a esos delincuentes. Llegaron 5 o 6 de la mañana, 7, 8, amaneció, llegó la tarde, pasó ese día y no llegó nada, nadie llegó. Creo que la mayoría, bueno, después fue para chiste dentro de todos los que compartían el video, pero imagino cómo se sentía la gente que esa noche se desveló esperando esos delincuentes, ¿no? Imagino cómo se sintieron de manipulados, de usados, tal vez hasta de tontos, ¿sí? Porque a través de redes sociales empezaron a divulgar audios y todo el mundo se creyó que les iban a entrar a las 5 de la mañana, todo el mundo estaba ahí parado y no llegó nadie. Es un ejemplo de cómo a través de redes sociales se manipulan, ¿no? Digamos, emociones. Y es algo que se ve no solamente en ámbitos políticos o sociales, sino en ámbitos como el deporte. A través del deporte, o bueno, los medios utilizan mucho el deporte para mover emociones. A través de, tengo allí la imagen, por ejemplo, de un concierto. A través de los sentidos se mueven muchas emociones, ¿sí? En el mundo de la psicología hay algo que se llama como el secuestro de la amígdala, se llama así. La amígdala es una hormona en nuestro cuerpo encargada de segregar ciertas hormonas que van al cerebro. Resulta que cuando estás muy emocionado, esto empieza a segregar muchas más hormonas de las que debería, y esto desinhibe hasta cierto punto el nivel que tienes de procesar información, ¿no? Ejemplo de esto, un concierto. Por esto las iglesias carismáticas utilizan mucha música, y entonces cuando tú estás así todo, ¡wow! Bendito sea, es el momento que utilizan para decir, ofrende y diezme, que el Señor le va a devolver al 100 por uno. Y usted con toda esa emoción va y deja el carro y va y deja lo que sea, ¿sí? Porque en cierto sentido está siendo manipulado por un montón de emociones que te están vendiendo, ¿sí? Y los psicólogos dicen, y hasta cierto punto estás desinhibido de tu capacidad de raciocinio, ¿sí? Porque tu amígdala está segregando un montón de hormonas, producto de las luces, producto de la música, producto del bombo, del que canta, de la guitarra, de lo que sea. Entonces es algo que se utiliza también en este ámbito. En el ámbito religioso y espiritual, también se puede llegar a manipular las emociones. Recuerden ustedes, por ejemplo, la historia de Pilato. Cuando Pilato tiene delante de él a Jesús y está debatiéndose por qué es lo que vamos a hacer con este Jesús, él no halla en él razón alguna para condenarle, ¿sí? Y llega su esposa y le dice, mira, no tengas nada que ver tú con la muerte de este hombre, porque yo he pasado toda la noche en vela pensando y bueno, soñando con este tema, ¿sí? Cuidado, no te vayas a involucrar con la muerte de este justo. Y la intención de él, muestra la escritura, es no condenarlo. De hecho, él está buscando una excusa para no condenarle. Y entonces se acuerda que tiene una tradición, y es que siempre libera a un preso, ¿no? Siempre libera a un culpable en ese día. Entonces trae a Barrabás. Imagino yo que estaba pensando, no, cuando yo les presente a Barrabás, que es un ladronazo conocido por todos, que todos saben quién es, van a decir, no, pues suelte a Jesús. Pero sorpresa de él, la gente dice, libera a Barrabás. Y a Jesús, crucifícale, crucifícale. Es muy curioso dentro de ese texto. Si quieren lo leemos, vamos a buscarlo.
Vamos a leer el relato en Marcos 15. Si el hermano me puede colaborar rápidamente con la proyección, Marcos 15, 6. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y vinieron la multitud, perdón, y viniendo la multitud comenzó a pedir que le hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Fíjense esto. Está Pilato intentando que la multitud elija aquí a Barrabás, porque lo que nos muestra el relato es que Pilato no hallaba culpable a Jesús, ¿sí? Y su esposa ya le dijo, no tengas nada que ver, entonces él está buscando la manera de salir rápido de eso. Sí, bueno, si yo me puedo quitar este problema de encima rápido, mucho mejor para mí. Pilato, gobernador romano, ¿sí? Es decir, no tiene ninguna conexión o influencia sobre el pueblo judío, ¿sí? Pero fíjense ustedes que los que sí tenían influencia sobre el pueblo judío, estoy haciendo referencia al verso 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Miren ustedes cómo los líderes religiosos, es decir, los líderes espirituales del pueblo de Israel, los que estaban encargados de encaminar al pueblo espiritualmente y enseñar la palabra de Dios, están más bien guiando al pueblo para que elijan a Barrabás por encima de Jesús. Porque dice la Escritura, esta gente incitó, manipuló las emociones del pueblo. ¿Para qué? Para que eligieran a Barrabás por encima de Jesús. Entonces miren ustedes cómo incluso hasta en el ámbito religioso la manipulación toma lugar. Y cómo estos hombres, llamados a ser líderes espirituales del pueblo, llamados a orientar el pueblo en la verdad, más bien están incitando al pueblo y manipulándole para que elijan a Barrabás por encima de Jesús, ¿sí? Entonces, es otro, mis hermanos, de los ejemplos que tenemos acerca de cómo la manipulación puede llegar a ser empleada aún en el ámbito espiritual y religioso. Ahora quiero que veamos una historia para seguir pensando en esto que introducimos. Vamos a Josué. Josué capítulo 31. Perdón, Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Podemos avanzar, hermano, a la siguiente diapositiva, por favor. Josué capítulo 24. Dice la escritura. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes y sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por otra tierra, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Tenemos aquí, ¿a quién? A Josué, ¿cierto? Josué, líder espiritual y digamos cabeza absoluta del pueblo de Israel por este momento, ¿sí? Es el líder que Dios ha puesto sobre el pueblo después de que muere Moisés, ¿no? Y después de la incredulidad del pueblo, el que cruza el río es Josué. Y Josué está delante de su pueblo, un auditorio multitudinal,
Y fíjense lo que dice aquí. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, es decir, hay un conglomerado que es todo el pueblo, ¿sí? Pero no solamente está el pueblo, sino que también están príncipes, jueces y oficiales. Es decir, está reunido todo el pueblo y todos los que mandan al pueblo, ¿sí? Y la cabeza de todo eso, Josué. Es decir, están aquí todos los que mandan, todos los que obedecen, está todo el mundo, ¿sí? Y Josué va a dar un discurso delante de todo este auditorio, toda esta gente que le está escuchando, gente que está en autoridad y gente que obedece, ¿sí? Y fíjense, mis hermanos, que lejos de Josué querer manipular las emociones del pueblo, o lejos de Josué querer utilizar el puesto de autoridad que tiene para de alguna manera convencer, de alguna manera vender la idea que él tiene en su mente, él no empieza con ningún pensamiento humano, sino que empieza su discurso de la siguiente manera. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová. Es decir, yo aquí no vine a convencerlos a ustedes, yo aquí no vine a hablar mis palabras, yo aquí no vine a utilizar decoraciones que a ustedes les haga decir que yo tengo la razón o lo que sea. Yo vine aquí a decir la palabra de Jehová. Punto. Ante ese montón de personas y pudiendo empezar su discurso de cualquier otra manera, él decide decir, así dijo Jehová, ¿sí? Está enfrente de personas de autoridad, enfrente de personas que obedecen esa autoridad y está él como el líder del pueblo de Dios. Ahora, este punto, mis hermanos, o bueno, este asunto de manipular las emociones, no es solamente algo que debería preocupar a las personas que están en autoridad o son puestas por encima de otros o tienen subordinados o tienen algún poder, ¿sí? Sino que es más bien un tema que debería preocuparnos a todos, porque, hermanos, la verdad es que todos nosotros tenemos poder por el simple hecho de ser seres humanos, el simple hecho de que se nos haya dado un cuerpo, el simple hecho de que se nos haya dado una familia, un hogar, un lugar donde desenvolvernos, el simple hecho de que se nos puso como una creación especial sobre todas las demás, sobre todas las otras creaciones que Dios hizo. El solo hecho de ser seres humanos ya se nos ha dado un cierto grado de poder. Algunos tienen más que otros, es cierto, pero por el simple hecho de haber sido hechos, valga la redundancia, seres humanos, ya nos pone como una creación por encima, con poder, con autoridad. Entonces aquí está Josué y lejos de querer convencer o manipular al pueblo, decide dar simplemente la palabra de Jehová. Y entonces empieza a contar la historia, ¿no? Dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y entonces empieza a decir, bueno, y les di a Abraham y después les di a Isaac y cruzaron el río. Y más adelante continúa con esta historia y después de que él cuenta la historia, ahora sí va a decir lo siguiente. Avancemos al verso 14, siguiente diapositiva. Ahora pues, después de todo lo que escucharon, después de toda esta historia que les conté, de Abraham siendo llamado por Dios, de Dios haciendo grandes señales entre ustedes, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servirle a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren cómo, una vez más, Josué, teniendo la posición y pudiendo haber dado órdenes, no lo hace. Es decir, él se pudo parar frente a todo este pueblo, frente a todo este auditorio y decir, por toda esta historia que les acabo de contar, de ahora en adelante todos ustedes tienen que obedecer a Jehová. Punto. Ya, es lo que se va a hacer. Es la decisión que se ha tomado. Todos ustedes obedecen a Jehová. Sí, mientras esté yo vivo, todos ustedes tienen que obedecer a Jehová. Él tenía la posición y la autoridad porque era la persona que estaba sobre el pueblo para decir eso. Pero fíjense que él no está dando órdenes.
Más bien coloca delante del pueblo las dos opciones. Y les dice, mira, esta es la historia, recuérdenla. Recuerden las maravillas que Dios hizo para con ustedes, ¿sí? No sé qué van a hacer. Está la opción, ¿van a servir al Dios de los amorreos en cuya tierra están o van a servir al Dios de Israel? Al Dios que los sacó de Egipto. Ahí está. Yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no está manipulando. Él presenta la historia y les da la opción de que ellos elijan. De que el pueblo, pensando en todo lo que Dios ha hecho para con ellos, entonces tome una decisión. Y es muy parecido, hermanos, a lo que Dios hace. Dios, teniendo todo el derecho y el poder, como creador de su creación, no obliga al ser humano, sino que más bien siempre cuenta con su voluntad. Dios, pudiendo hacer que todo el tiempo usted y yo le obedezcamos, decide que usted y yo le sigamos de manera voluntaria. Dios, teniendo la autoridad para ordenar y hacer seres que le obedezcan perfectamente en todo, no decide hacer eso, sino que decide crear seres que le pueden desobedecer. Seres que, teniendo las dos opciones, todos los frutos buenos que tenían en el huerto del Edén y un fruto malo que no podían comer, pudieron decidir comer el fruto malo. Y eso ya muestra que hay voluntad en el ser humano, que el ser humano tiene la opción de desobedecer a Dios, que tiene la opción de no atender a su llamado. Josué está haciendo algo muy parecido, pudiendo él simplemente dar la orden, así como lo hacían muchos reyes en la antigüedad. Recuerden ustedes Nabucodonosor, cuando Daniel está arrodillado y orando a Dios y él ve todas estas señales de el foso de los leones, después ve la señal de los 3 hombres que no se consumen en el fuego, él da la orden y dicen, ¿sabe que de ahora en adelante toda Babilonia adora al Dios de Daniel? Punto, lo adora. Josué pudo hacer algo parecido, pero está presentando al pueblo la opción. Entonces, después de eso, avancemos. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Fíjense ustedes, hermanos, que la decisión del pueblo de seguir a Jehová no está basada entonces en la orden que dio Josué. No es que, bueno, de ahora en adelante vamos a servir a Jehová, pues porque Josué dijo y pues ¿qué más vamos a hacer, no? Pues Josué dijo que teníamos que servir al Señor y pues el que manda, manda, ¿sí? El pueblo está basando su decisión después de que dicen nunca tal cosa acontezca, dan una base y dicen la base de eso es que Jehová nuestro Dios nos sacó a nosotros, a nuestros padres de Egipto, de la casa de servidumbre, y Él ha hecho grandes señales, nos ha guardado por el camino por el que hemos andado. Esa es la base de su obediencia. Esa es la base de la decisión que tomaron. Su decisión no está fundamentada, hermanos, en que Josué hizo un discurso que los hizo llorar, ¿sí? Su decisión no está basada en que Josué ese día habló tan bonito. No, su decisión está basada en ver las maravillas que Dios hizo y considerar la historia. Y por eso dijeron, nunca tal cosa acontezca. Resultado de esa decisión, adelante podemos continuar. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. El pueblo sirvió a Jehová, como lo había dicho, mientras Josué estaba allí. Y mientras todos los demás que siguieron después de Josué vivieron. Eso
nos muestra, hermanos, o nos habla que cuando una decisión se toma no por emociones, es una decisión que perdura. Como el pueblo no tomó esa decisión siendo presa de sus emociones, ni por, digamos, lo muy contentos que estaban ese día o lo mucho que pudo convencerlos Josué, como tomó la decisión basado en lo que entendían de Dios y las obras que Dios había hecho para con ellos, esa decisión trascendió. Y el pueblo, como dice aquí, sirvió a Jehová. Cuando se toma decisiones, hermano, por la razón, esas decisiones van a ser mucho más trascendentales que si las tomara por emoción. Es por eso que las decisiones importantes de la vida no deberían tomarse con la efervescencia de las emociones, sino más bien bajo la sensatez que da la razón. Es por eso que uno no debería ir por allí tomando decisiones importantes presa de las emociones, sino más bien consciente y como el pueblo usando la razón. Avancemos por favor. En el verso 18, el pueblo, aquí nos devolvimos, el pueblo sigue pensando en las obras de Jehová y dice, y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Este versículo tiene algo que me gusta mucho, bueno, llamó mucho mi atención, y es la parte que dice, nosotros pues también. ¿Qué significa ese también? Ajá, de la misma forma que ¿qué? Ajá. Nosotros, así como tu casa y tú sirven a Dios, nosotros también. ¿Sí? Y eso, mis hermanos, nos deja ver algo muy importante. Y es que Josué no está manipulando al pueblo, por lo que venimos viendo desde el principio, pero su ejemplo sí arrastra al pueblo. ¿Sí? O sea, una cosa es querer manipular a través de las emociones o a través de las palabras o a través de lo que sea, consciente o inconscientemente, porque a veces manipulamos de las dos formas. A veces creo que hay una manipulación consciente y hay otra que es inconsciente, ¿sí? Pero Josué no está intentando hacer eso. Lo que sí intenta hacer es, con su ejemplo, modelar algo distinto al pueblo. Entonces yo no les estoy obligando, yo no les estoy diciendo qué hacer, pero les estoy modelando el camino por el que deberían andar. Y fíjense que ese ejemplo para el pueblo es tan importante que los lleva a decir, mira, consideramos todo lo que Jehová hizo por nosotros, que arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra, pero tu ejemplo también queremos seguirlo. Entonces, así como tú, nosotros también queremos servir a Dios. El ejemplo, mis hermanos, es muy importante. Y nosotros que queremos compartir con el mundo un mensaje, no intentando manipular, porque creo que es algo que a veces como cristianos utilizamos mucho, ¿sí? Y entonces vamos por allí aprovechando cualquier momento, tal vez de vulnerabilidad emocional, para que no, en este momento tal vez esa persona sí diga que sí, y entonces ahí sí recibe al Señor. No queremos manipular las emociones de las personas para que tomen ninguna decisión. Queremos que tomen decisiones siendo conscientes y con la razón y siendo impactados por el Espíritu Santo, convenciéndoles de pecado, justicia y juicio, ¿sí? Sin embargo, sí queremos modelar el camino por el que deben andar, para que cuando tomen la decisión digan, nosotros también, así como tú, queremos andar por ahí. Nosotros también, así como hemos visto que tú lo haces, queremos adoptar estas cosas para nuestra vida. Continuemos. Dice Josué, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a otros dioses, Él se volverá y os hará mal y os consumirá, después que os ha hecho bien.
El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Fíjense qué curioso la respuesta de Josué, ¿no? O sea, ya el pueblo, ya él le dijo al pueblo, esta es la historia, recuerden la historia de sus padres que estaban al otro lado del río. ¿Qué van a decidir? Y el pueblo dice, no, vamos a decidir por Jehová, vamos a adorar a Jehová. Te hemos visto a ti adorando a Jehová, nosotros también queremos hacerlo. Nunca adoraremos a otros dioses. Y Josué, lejos de alegrarse y decir, no, así se toman decisiones. Alabemos todos al Señor, cantemos, ¿sí? Cantemos los carros del faraón. Él no está pensando en eso, ¿sí? Y lejos de como utilizar toda esa emoción, porque muchos dirían, bueno, pero ¿por qué no utilizó la emoción del momento para decir, excelente pueblo, vamos todos, sí podemos, adelante? ¿Por qué no utilizó eso, sino que más bien dice, no, ustedes no podrán servir a Jehová? Lo que Josué está haciendo es intentar hacerles caer en cuenta de la decisión que están tomando. No, espérese un momentico, ustedes acaban de decir que van a servir a Jehová, ya va, considérenlo bien, piénsenlo bien. Eso es todo lo contrario a manipular, hermanos. Eso es todo lo contrario a querer manipular a alguien. Cuando yo le digo, espere, ya va. ¿Está seguro? Mire, lo que usted está decidiendo tiene estas implicaciones. Es lo que Josué le está diciendo al pueblo. ¿Ustedes están seguros? Mire, Dios es un Dios santo, celoso. Él no va a sufrir sus rebeliones, ¿sí? Ni vuestros pecados. Si ustedes lo dejan y se van tras dioses ajenos, Él se volverá a ustedes y les hará mal, los va a consumir. Y después de que les hizo bien, va a estar sobre ustedes. ¿Ya pensaron en eso? Creo que muchas veces como personas que damos un mensaje o que estamos llamados a dar un mensaje, esta parte la olvidamos. Y entonces, claro, decimos que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y alguien dice haber profesado a Cristo o puesto su fe en Cristo, y entonces nosotros queremos hacer fiesta con Él, ¿no? Y muchas veces esta parte se pasa por alto. Ven, ¿tú estás seguro? Tú, no seguro, sino eres consciente de la decisión que estás tomando, o estás tomando la decisión porque ese día la prédica estuvo muy bonita, porque ese día, no sé, de alguna u otra manera tus emociones te llevaron a querer tomar alguna decisión. Porque no queremos, hermano, que la gente esté tomando decisiones por sus emociones, sino más bien siendo conscientes y entendiendo la palabra del Señor. Es lo que está haciendo Josué aquí. Y le dice al pueblo, tengan presente lo que están diciendo, ¿sí? Con todo esto, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Entonces, después de eso, avancemos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Hermanos, cuando las personas toman decisiones entendiendo quién es Dios, la verdad de Dios, estas son decisiones que impactan el corazón y que de verdad generan cambios trascendentales en las vidas. Guardémonos, una vez más, de en alguna manera llegar a manipular y de alguna manera, viendo el otro lado de la moneda, llegar a ser manipulados. ¿Sí? Creo que hay muchas cosas por allí propagándose y nosotros muchas veces tendemos a ser fáciles de manipular por la manera que tienen de exponerlo, por la manera que tienen de vender tal idea, por la manera que tienen de presentar tal corriente de pensamiento. Entonces creo que debemos guardarnos de los dos extremos, de tanto estar manipulando para llegar a obtener algo, como de ser
manipulados o de ser influenciados. Porque, hermanos, no creo que se trate de cumplir órdenes por cumplir órdenes, ¿sí? Piensen una vez más en que Josué simplemente pudo dar la orden y el pueblo tenía que obedecer. Pero cuando la gente cumple órdenes de esa manera, no quiere decir que en su corazón la verdad de ese principio se esté cultivando. ¿Sí? Me explico. El padre que, por ejemplo, le dice a su hijo, mira, yo a usted no lo quiero volver a ver jugando fútbol si no ha hecho la tarea. Si no lo quiero volver a ver en eso. Que yo no lo vuelva a ver que está por allá pateando ese balón y usted tiene un montón de responsabilidades acá. Lo que en últimas ese padre quiere cultivar en el corazón de su hijo, ¿qué es? Responsabilidad, disciplina, compromiso, a que ordene sus prioridades, ¿sí? Lo que el niño está entendiendo es, mientras mi papá no me vea, porque él me dijo que yo no lo vuelva a ver. Entonces, claro, mi papá está aquí, yo hago la tarea, pero mi papá se va y ¿qué hago? Voy a ir a jugar fútbol, ¿sí? Sí, si usted le dice aquí a la gente, hermano, es que usted siempre que venga aquí tiene que venir con medias blancas, punto, medias blancas. La gente le va a obedecer y va a venir con medias blancas. Pero lo que usted quiere que se cultive en su corazón tal vez no se está cultivando. Centrémonos, mis hermanos, más que en dar la orden, que el principio que queremos que la gente imite, primero esté fundamentado en la palabra del Señor. Y en segundo lugar, que puedan decir nosotros también. Ese es el ejemplo que da Josué. Él no dio la orden así a secas, cúmplanla y ya. No, él mostró la historia. Miren, consideren a Dios, consideren a Jehová. Los sacó de Egipto. Miren estas señales que hizo. Piensen en eso. Pensando en eso, ¿a quién quieren decidir? Ah, al pueblo. Listo. Entonces yo también modelo eso. Cuando las personas toman decisiones, mis hermanos, en ese orden, son decisiones trascendentales que impactan su vida, que generan cambios, que generan convicciones, que van a hacer que el niño haga la tarea porque tiene compromiso y responsabilidad y no porque su papá no lo está viendo. ¿Sí? Que hagan que el hermano se ponga las medias porque tal principio se cultivó en su corazón, ¿sí? Y no porque simplemente está cumpliendo por cumplir. Oremos, hermanitos. Padre, agradecemos el tiempo que nos das de compartir, de estudiar tu palabra. Gracias por líderes como Josué, que estaban preocupados por algo mucho más profundo que solamente dar órdenes, que solamente mandar, que estaban preocupados por el corazón del pueblo. Y como estaba tan preocupado, no quería manipularles en nada. Quería que su decisión fuera con el raciocinio, que fuera consciente, voluntaria. Quería que su decisión llegara a su corazón. Y bueno, lo que nos cuenta la Escritura es que fue así mientras Josué vivió y los que sucedían a Josué estaban también vivos. Después el pueblo, Padre, cayó en un periodo bastante triste, bastante desesperanzador, porque empezaron a hacer lo que bien les parecía. Y nos muestra, Padre, lo que puede llegar a pasar cuando no se crean convicciones en nuestro corazón, cuando tu palabra no ha impactado nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar y la manera que tenemos de conducirnos. Ayúdanos
para no caer en el ejemplo del pueblo, porque tenemos el mismo peligro, el mismo riesgo de tomar decisiones superficiales, apresuradas y presa de emociones. Guárdanos a nosotros los que compartimos algún mensaje de en alguna manera manipular, en alguna manera utilizar este lugar para llevar a las personas al lugar que nosotros queremos o eh, sí, hacerles creer que tenemos la razón o que queremos convencerles o algo así, Padre. Guárdanos de ese riesgo, sino que más bien tu palabra sea generando incomodidad, convicción y que nosotros estemos guiando a las personas sabiamente. Ayúdanos en esto y gracias porque en la manera que tú tienes de enseñarlo, de enseñarnos y en lo que podemos ver a lo largo de la escritura, nunca has manipulado a nadie y siempre te has interesado porque los corazones de tus discípulos sean impactados con las verdades de tu palabra, del Evangelio y de los principios que quieres enseñarnos. Padre, guarda también nuestras vidas ahorita que regresamos a nuestros hogares. Permítenos retornar y tener buen descanso. Agradecemos una vez más y te damos a ti la honra y la gloria en esta reunión. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.